Amantísimo Padre, Señor poderoso, Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana, Señor, que tú nos das la oportunidad de estar aquí reunidos, Señor, en tu nombre, para poder meditar en tu palabra, Señor, que tu Santo Espíritu, Padre, sea el que nos guíe en esta reunión, Señor, bendiciendo a cada uno de nosotros, que tengamos esta tranquilidad en esta mañana, que podamos enfocarnos, Padre, en lo que tu palabra nos dice. Bendice de igual manera a los hermanos que están por conectarse, donde quiera que ellos se encuentren, que también ellos puedan participar de esta reunión, Señor. Te damos pues gracias por tu hermosa y linda palabra, Señor, que es la que nos mantiene vivos, es la que nos mantiene adelante, Señor, y es la que nos mantiene con esta energía, Señor, que necesitamos para vivir en este mundo, Señor, también. Gracias, Padre, te damos, ponemos a esta reunión en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias. Bienvenidos los que están viendo en YouTube. Estamos en el libro La guerra ya terminó y empezamos hoy con el capítulo 17 que se llama Actuando con Misericordia. Y ah, Pastor Ramón, ¿tienes tu libro? Sí, ¿Quieres leer la primera parte, el primer párrafo? claro que sí. Por favor. Empezamos el 17, dice, ¿ah? El capítulo 17, página 267 del mío. No, envió el 145. Amén. Dice, actuando con misericordia. Dios no dejó de tener relación con Adán y Eva o sus descendientes después de que Él los envió fuera del huerto. Esto es evidente en Génesis 4. Pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellos. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Génesis 4, del 3 al 4. Dice, la mayoría de las personas leen esto y se pierden de las verdades sutiles encerradas ahí. ¿Cómo sabía Caín y Abel que debían ofrecer sacrificios? ¿De dónde obtuvieron este conocimiento? Era simplemente intuitivo. Sabían estas cosas intuitivamente. Nacieron con este conocimiento sobre el sacrificio. No explica un par de versos más adelante. Leemos que Dios les habló en una voz audible. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enojado y por qué has decaído tu semblante? Eso está en Génesis 4, 6. Dice, no hay ninguna razón para creer que esto era diferente de la que había sucedido con anterioridad en el jardín del Edén. Dios estaba tratando con ellos. Había una voz audible. Esta sería la interpretación lógica debido al contexto que se encuentra antes y después de que los envió fuera del huerto. Dios todavía estaba hablando con estas personas, los estaban escuchando. ¿Cuál era la diferencia entre estar en el huerto o fuera de él? Dios todavía estaba tratando y hablando con ellos. ¿Cómo supieron que Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín? Las escrituras no lo dicen, pero tuvo que ser una manifestación visible y audible de Dios, algo que mostró aprobación o rechazo. Amén. Interesante que nos hace pensar en la razón por la cual, porque dice
¿Qué es la diferencia entre estar dentro o fuera del jardín? Ujú, Que Dios todavía estaba hablando con ellos. Entonces, ¿qué sería la ujú, diferencia? ujú, Las bendiciones, Las bendiciones, ¿es lo que dice? ujú. ¿no? Es lo que piensa Amado. Es lo que pienso yo. Rodrigo, bienvenido. Y no sé quién llegó, tiene una jotita ahí, una jota. ¿Es Jonathan? Yo invité a Carlos Rodríguez. Ah, es Carlos Rodríguez. Yo le pasé el Carlito. link, pero él está en camión viajando a Mazatlán, pero le pasé el link para que pueda escuchar. Ah, ok, muy bien. Qué bien, bienvenido. Ahí Hola, está. buenos días. Hola. Dios le bendiga, gusto verte. Está bien. Sí, la diferencia entre estar dentro y fuera del jardín, ah, porque la bendición se fue cuando pecaron y estaban en el jardín todavía. Sí. Sí. Entonces, la diferencia, ¿cuál sería? Que van a sufrir, tener que trabajar la tierra. Trabajar la tierra. Es que ahora para obtener la bendición tenían que trabajar con sus propias fuerzas. Y ahí tenían todo. Y, Pero se vio súper tiempo. En ese tiempo. y, y era la protección de ellos también, de estar fuera. Y son muchos detalles, ¿eh? Sí, son muchos detalles. Por lo que habíamos visto en el capítulo anterior, para que Dios los sacó para que no comieran del árbol de la vida, pues, Vida. de la vida, para que no vivieran siempre Pecado. en pecado. Una corrupción. Es bien interesante. Seguimos. Pastor Loy, ¿quieres leer? Sí. Sí. Ok. Vamos a seguir. Estamos en Rodrigo y Carlos, estamos en capítulo 17, la segunda parte. Continúan los paseos y las pláticas. Algunas personas dicen que la razón por la que la ofrenda de Caín fue rechazada fue que no tenía sangre. Un sacrificio de sangre simboliza a Jesucristo, pero también había otras clases de sacrificios obligatorios. Lo que Caín hizo, ofrecer las primicias de su cosecha al Señor, fue ordenado casi 2500 años después en la ley Éxodo 22:29. Sin embargo, la palabra establece claramente que en realidad lo que importaba no era la sustancia que estaba siendo sacrificada, sino el corazón de la persona que la ofrecía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Hebreos 11:4. La diferencia era la fe o la falta de ella. En el corazón del que hacía la ofrenda, puedo entender la lógica y el simbolismo del argumento del sacrificio de sangre. Pero la palabra no dice eso aquí. Además, las ofrendas de los primeros frutos también fueron ordenadas por Dios más adelante en Éxodo 22:29. ¿De dónde obtuvieron este conocimiento sobre la necesidad de traer estos sacrificios? Parece obvio que Dios todavía estaba tratando y hablando con los hombres. Dios todavía estaba teniendo amistad con el hombre y no le estaba imputando sus pecados. Romanos 5:3. Él enalteció la ofrenda de Abel, pero no la de Caín, y lo mostró en alguna forma visible
o audible. Pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por la cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Génesis 4:5. Una vez más, nada indica que tuvieran un espíritu que estuviera en comunión con Dios, o que esto era simplemente intuición. Por el contexto, parece ser que Dios hablaba con una voz audible. ¿no? Dice, además las ofrendas de los primeros frutos también fueron ordenadas por Dios más adelante en Éxodo 22-29. Y que de dónde obtuvieron este conocimiento sobre la necesidad de traer estos sacrificios, me parece obvio que Dios todavía estaba tratando y hablando con los hombres. Dios todavía estaba teniendo amistad con el hombre y no le estaba imputando sus pecados. Romanos 5:13. Es lo que un verso que estuvimos viendo la semana pasada. Dice, pues antes de la ley, o sea, en ese tiempo, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces no hubo culpa. No tenían que pagar directamente con eso, parece, de lo que entiendo. Pero sí pagaron, ¿no? Fuera del jardín. Pero no dice que Dios los echó fuera, dice que Dios los sacó para que no Pecaron. para que no comieran Comían de la del comida. árbol de la vida, para que no vivieran por siempre. En un estado de pecado. Y ahora, eso es interesante porque ahora en Cristo, de una manera, nosotros volvemos a somos una nueva criatura, tenemos una nueva naturaleza. ¿Alguien quiere entrar? No. Parece que Perla entró. Hola, Perla. En Cristo, o sea, Hola, buenos días. Hola, buen día. Hola, Pera. en Cristo tenemos la vida eterna. Haz de cuenta que comimos Del árbol de la vida. Ajá, sí, porque Cristo pagó por el pecado y ahora comimos de la vida del árbol. Ese es el reino de Dios. Sería como entrar Amén. al Edén. Al Edén. Y volvemos al mismo estado que Adán y Eva en el espíritu. La carne todavía estamos luchando con la carne, pero el espíritu. Queriendo salirse de... Ajá. Bueno, no fue inculpado, pero sí hubo consecuencias. Sí hubo consecuencias. Yo creo que en Caín y Abel se pueden apreciar las dos líneas. La línea de restauración en Abel, mientras que la línea de legalismo, de un aroma descalificado en relación con Dios de la humanidad. Y en Cristo Jesús, como dice Esteban, volvimos a estar vinculados, conectados nuevamente. La relación con Dios. Sí, como dice Amado, en el jardín ellos tenían bendición. Nosotros también, Efesios 1:3. Todas las bendiciones que están en los celestiales, nosotros lo tenemos. Y yo creo que es lo que a donde nos quiere llevar Andrew, de esa confianza, de restauración, de esa... volver a vivir otra vez. Es entender quiénes somos, qué es lo que tenemos. Porque muchas veces pensamos que no tenemos
gozo, no tenemos amor, no tenemos paz. Pero si tenemos a Dios, si tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, ahí está. Ahí está todo. Nomás no estamos dejando que salga. Por eso dice la escritura, ¿no? De tu interior correrán ríos de agua viva, ¿no? Todo se trata de la renovación de nuestra mente. Así es. Seguimos. Pastor Rodrigo, ¿quieres seguirle? Sí, dígame la página, por favor. 146, ¿no? 146. 55. Hay dos. 247. 147. ¿La familiaridad produce desdén de esa Sí. parte? Esa, Sí. Muy bien, leo. ¿Por qué te has enojado y por qué han decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, no serías enaltecido, pero si no lo haces, el pescado está a la puerta, acechando. Con todo, tú lo dominarás. Génesis 4, del 6 al 7. Dios le está hablando a Caín con una voz audible, de la misma forma que él le hablaba a Adán y a Eva en el capítulo anterior. Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? El adolescente medio, para cuando se gradúa del bachillerato, ha visto más de 250.000 asesinatos brutales en televisión y las películas. En aquel tiempo esto era totalmente diferente. No tenían televisión. Nunca habían visto un solo asesinato de ninguna persona sobre la faz de la tierra. Esta es la primera persona que alguna vez mató a otra. Y cuando él todavía tenía sangre en sus manos, Dios le habló con una voz audible desde el cielo preguntando, ¿dónde está tu hermano Abel? Si fueras el primer asesino sobre la faz de la tierra, acabaras de matar a tu propio hermano y oyeras una voz audible del cielo preguntando, ¿qué has hecho? ¿Qué crees que te sucedería? No sería necesario preocuparse por arrestarte, porque probablemente te quedarías muerto allí mismo. Pensarías, esto se acabó. Que Caín respondiera en la forma que lo hizo, poniendo sus manos a través de su espalda y mintiendo a la voz audible de Dios, da mucho que decir. Esencialmente Caín dijo, no sé dónde está. ¿Acaso soy el guarda de mi hermano? Es obvio que Caín estaba acostumbrado a la voz de Dios. Él estaba acostumbrado a que Dios hablara con él. La familiaridad produce desdén. Todo esto prueba que Dios todavía está tratando y hablando con el hombre. Todo este concepto de cuando Adán y Eva pecaron, hubo inmediato rechazo de parte de Dios, simplemente no es verdad. Dios estaba extendiendo misericordia hacia la humanidad. Él todavía estaba tratando con ellos con amor y compasión. Dios todavía estaba tratando y hablando con ellos. Amén. Gracias. Es interesante ponerte en los pies de Caín. Sí. El primer asesino. El primer asesino. Me sorprendió el dato de los 250.000 asesinatos que un adolescente es testigo a modo de películas o videojuegos o televisión. Ujú. No lo había visto de esta manera. A pensar. Sí, diario escuchamos cosas de gente matando a otros pero jamás había sucedido antes de Caín. Entonces, ¿de dónde salió? Ujú. Un periodista dijo, si exprimimos el periódico le sale sangre, ¿viste? Tanta violencia. Pero hay otra cosa, Esteban, aquí en el pasaje que leímos dice que Dios, ¿verdad? Dice que cuando todavía tenía sangre en sus manos, ¿verdad? Dios le preguntó, le dijo, ¿dónde está tu hermano Abel? Y, o sea, es como cuando lo agarran a uno robando y le dicen, regresa lo que te acabas de robar.
Yo no robé nada, pero Dios le pregunta, pero Dios ya sabía. Entonces, él sintió, ¿verdad? Esa convicción, más adelante vamos a ver en la lectura también, que él sintió esa convicción que se tuvo que ir de ahí, se tuvo que ir de ahí, porque yo creo que eso es lo que también a nosotros en día nos pasa, ¿verdad? La convicción que el Espíritu Santo en nuestra vida es cuando nosotros andamos haciendo algo que es individuo o algo que no debemos estar haciendo. Y si alguien no te ve, pues ¿verdad? Uno dice, no, pues yo no sé dónde anda mi hermano, yo no sé quién fue, yo no sé quién lo hizo, yo no sé. Esa es la primera respuesta que tenemos. Pero aquí en esta lectura que hicimos, Dios está aquí, como dice el libro, Dios le habla con una voz audible desde el cielo y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Entonces, así de esa misma manera, el Espíritu Santo nos ponemos, nos discierne nuestro espíritu o nuestro corazón cuando estamos en lo equivocado, en lo malo también. Y es lo que a veces uno no aguanta, la conciencia, que el espíritu a uno mismo le dice, tú estás mal, tú tienes que arrepentirte, tú tienes que alejarte, tú tienes que confesarlo. Y muchas veces, ¿verdad? Es mejor esconder, queremos esconder todo y dejarlo así. Si nadie vio, nadie sabe. Si nadie vio, nadie supo. Si a nadie le digo, nadie va a saber. Y es una manera como para nosotros, una forma natural o humana de tratar de esconder, ¿verdad? Lo cual no podemos esconderle a Dios, ¿verdad? Porque Dios, hasta lo más alto de las montañas y lo más profundo del mar, Él sabe todo esto. Pero en lo carnal, en lo humano, eso hacemos en ocasiones. Tratamos de esconder de Dios lo que nosotros estamos haciendo. Es todo. Gracias. Bien. Ok, seguimos. Bienvenido Jimmy y hermana Lilia. Hey, Bienvenidos. Jimmy, Dios le bendiga. buenos días. Dios les bendiga a todos. Ella, ¿puedes leer un pacto con Dios? Un pacto con Dios. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Génesis 4:16. Caín fue el que dejó la presencia de Dios, no viceversa. No podría soportar estar en la presencia de un Dios santo que su propia conciencia no. Por lo tanto, él dejó la presencia de Dios. No puedes dejar algo que no tienes. La presencia de Dios tenía que haber estado con él. Dios estaba tratando con el hombre, siendo aún misericordioso con él, no imputándole su pecado durante esos primeros 2500 años. Abraham se casó con su media hermana. Esta era una abominación ante los ojos de Dios. Levítico 18. Bajo la ley a los israelitas se les había ordenado apedrear hasta morir a las personas que hicieran eso. Levítico 18. Abraham estaba viviendo una inmoralidad sexual que era una abominación ante los ojos de Dios. ¿Cuándo crees que Dios decidió que estaba mal casarse con una media hermana? Aunque esto no se había comunicado hasta que la vino, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos 13:8. Él nunca tuvo el propósito de que esta clase de cosas sucedieran. Abraham se casó con su media hermana, pero Dios, en vez de castigarlo, lo trató con misericordia y lo hizo su amigo. 27. Después, Abraham mintió 2 veces. Génesis 12, del 10 al 20, el 20, al 18. En 2 ocasiones diferentes, Abraham le iba a permitir a otra persona cometer adulterio con su esposa para salvar su propio pellejo. De cualquier forma, lo que analices está mal. Que lo analices está mal. No es honesto. Si un hombre de otro país rico y poderoso se interesara por mi esposa y yo pensara, me va a matar para obtenerlo. Le dijera, nunca he visto a esta mujer en mi vida. Toma, sería un escándalo. Me criticarían y con derecho.
sí hiciera eso. Estuvo mal de parte de Abraham. Sin embargo, Dios lo bendijo y reprendió al rey como si él fuera el que estuviera en el error. ¿Eh? Porque Abraham tenía un pacto con Dios y el rey no lo tenía. Dios trata con la gente con base en pacto, no con base en quién está bien o quién está mal. Él protegió a Abraham. Hay unos versos ahí, pero antes de eso, en el primer párrafo dice, no puedes dejar algo que no tienes. Y es interesante porque entonces sí estaba en la presencia de Dios. Porque dice que él salió de la presencia de Dios. Entonces, mientras Dios hablaba con ellos, ellos estaban con él en la presencia de él. Y él salió de la presencia de Dios. En Levítico, vamos a leer los versos. Levítico 18, verso 9. Dice, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en esa casa, en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. Entonces, estamos viendo su punto de que de esta manera Dios no estaba imputando, tenía que ver muerto a Abraham, ¿verdad? Dice verso 9, dice, y esto no tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo. Bueno, no, eso es 16. 29 dice, porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieran serán cortadas de entre su pueblo. Entonces, como en el capítulo anterior vimos que los primeros 2500 años Dios no estaba imputando a la gente, inculpando a la gente de su pecado hasta la ley, Romanos 5:13. Y en la ley ya empezó a inculparles. Tenían que ya empezar a hacer los sacrificios y todas esas cosas a Jesús. Y Jesús, ahora desde Jesús estamos en la gracia. No, o sea, las cosas cambiaron después de Jesús. Y esto es un ejemplo, lo de Abraham, porque él se casó con su hermana, algo de abominación en la ley, pero él no se mató. En ese tiempo no les iba a dar la ley. No, en ese tiempo todavía no. Ajá, Por eso por eso es el ejemplo de antes de la ley, Dios no inculpaba a la gente. Pero en la ley dio luz al pecado. A través de la ley ya supieron, están mal. Ups. Vivían de una manera, vivían en ignorancia. Sí. Ignorante de la ley. Pues, Sí, porque el apóstol Pablo dijo que si la ley no hubiera dicho no codices, no se hubiera dado cuenta de que era codiciar. Sí. Pero Dios la mantenía con gracia, ¿no? Porque, Misericordia. con misericordia. Sí. Porque de lo contrario, Abraham había sido las primicias de la muerte. Sí. Hebreos 13:8, pues ese verso dice que Dios es el mismo ayer y hoy por siempre. Y luego dice, al último dice, Abraham se casó con su media hermana, pero Dios en vez de castigarlo, lo trató con misericordia y lo hizo su amigo. Según de Crónicas 20, verso 7. Dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Entonces Dios lo llama, o le llaman amigo.
Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Eran amigos. Santiago 2:23. 2:23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amigo de Dios. Ajá. Amigo de Dios. Que ahora nosotros también tenemos ese privilegio. Y nomás en Génesis da lo de las 2 veces que Abraham mintió. Son pasajes más largos, vamos a brincarlos. Pero, Pastor Horacio, ¿o alguien quiere opinar algo antes de seguirle? Yo andaba pensando con respecto a la ley. No recuerdo bien el pasaje que Jesús mencionaba que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, porque le decían de un montón de cosas por sanar gente en sábado. Y ahora que leemos esto, como que se me aterriza mejor la idea de que pues la ley de Moisés o los mandamientos fueron hechos para nosotros, y también nos pasa en la iglesia que a veces nosotros pensamos que nosotros fuimos hechos para los mandamientos. Y veo que el carácter de Dios estaba desde antes de los mandamientos y sigue desde después de los mandamientos, el mismo ayer, hoy y siempre. Y me gusta descubrir esto en la Escritura, de que fueron hechos para los mandamientos, la ley de Moisés, todo fue hecho para que nosotros conozcamos a Dios, fue hecho para servirnos a nosotros. Amén. No fue hecho para que nosotros nos esclavicemos con leyes. Que sea un placer, un deleite servir en esas leyes. Y como lo titula, es un pacto con Dios. Y me gusta mirarlo de esa manera. Amén. Sí. Me acuerdo del verso que vimos la última vez en... a ver, que la palabra, la ley es nuestro ayo. Sí, nuestro tutor. Nuestro tutor, Nuestro educador. ¿Mande? Nuestro guía, nuestro educador, digo. Sí. Gálatas 3:25. Gálatas 3:25. Que la palabra de Dios es nuestro ayo. No, 3:24. la ley es nuestro ayo. Y dice, ¿verdad? Sí. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Amén. Y el 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Amén. Abrir la primera. Qué lindo. Amén. Nuestra naturaleza es interesante porque en las clases que estoy tomando en eso están enfatizando mucho que nuestra naturaleza pecaminosa, dice en Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo. ¿Qué es? Está hablando de nuestra naturaleza pecaminosa. Ya no vive, pero hay muchas enseñanzas acerca de que mi viejo hombre apareció. O es que tenemos una naturaleza pecaminosa todavía. Y no es cierto. No. Si nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo, somos una nueva criatura. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya el nuevo. Entonces, somos una naturaleza diferente, tenemos una naturaleza diferente. Así es.
Y, y no es que tengo una naturaleza nueva y una naturaleza pecaminosa. Ahora soy esquizofrenia. Esquizofrénico, no sé cómo se llama. Viendo dos personas diferentes. Pero el viejo hombre no está muerto, pero tenemos una programación que tiene que ser renovada, que tiene que ser, la única manera de lo que podemos hacerlo es a través de la palabra y el Espíritu Santo que nos esté enseñando quiénes somos realmente, la nueva naturaleza que tenemos. Amén. Amén. Creo que predicaba Pastor Boyer lo mismo acerca de ir nuevamente A rescatarlo. a rescatar Viejo hombre. Lo resucitamos. Sí me acuerdo. Sí, hacemos nuestra propia resurrección. Muy bien. Seguimos. Pastor Horacio, ¿quieres leer? Mátelo. Mátelo. Entonces, los nietos de Abraham aparecieron en la escena. Jacob se casó con dos hermanas, Lea y Raquel, cuando las dos estaban vivas. Eso es una abominación ante los ojos de Dios, según Levítico 18 y 18. Bajo la ley, se suponía que las personas deberían ser apedreadas. Por eso, Levítico 18, 29. Sin embargo, Jacob luchó con Dios y venció. Entonces el Señor le cambió su nombre a Jacob por Israel. Génesis 32, 24, 28. Los hijos de Israel llevan su nombre en honor y así podría continuar. El Señor estaba tratando con la gente con misericordia. Si la ley hubiera estado en vigor, la gente hubiera estado bajo la ley y el castigo de Dios. Bajo la ira. Bajo la ira. Antes de la ley, Dios trató con la gente con misericordia, no imputándole sus pecados, según Romanos 13. Cuando Caín mató a su hermano, le mintió a Dios al respecto y trató de ocultar su asesinato. No hubo ningún arrepentimiento de su parte. Caín lamentó el haber sido atrapado, pero no que había matado a su hermano. Caín le dijo a Dios: tengo miedo de que la gente sepa esto y trate de matarme. Entonces Dios puso una marca en su frente y dijo: si alguien toca a Caín, lo vengaré 7 veces. Génesis 4:15. Dios protegió al primer asesino sobre la faz de la tierra. En vez de juzgarlo y matarlo, Dios extendió su misericordia. Compara esto con el primer hombre que violó la ley, número 15, 32, 36. Este hombre salió en el día de reposo para recoger leña. La primera persona que violó el mandamiento de Moisés fue un hombre que simplemente estaba juntando leña para poder hacer una hoguera y cocinar algo de comida. Lo encerraron hasta que pudieron escuchar lo que Dios quería hacer. El Señor apareció en la forma visible de una nube. Una voz audible habló y dijo: mátenlos sin misericordia. Bajo la ley, a la primera persona que violó la ley se le dio muerte por recoger leña para hacer una hoguera. La primera persona que cometió una transgresión después de la caída de Adán y Eva mató a su hermano y el Señor le extendió misericordia. Puedes ver la diferencia entre los tratos de Dios por la gente durante la ley y antes y después. La ley no era lo que Dios deseaba en su corazón.
Vimos Doctor Jimmy extirpando el cáncer. El cáncer. Ok, pastor. Si Dios verdaderamente hubiera estado tan enojado como la gente lo ha representado y como a veces la ley lo representa, entonces Dios simplemente habría empezado a juzgar a la gente. Le habría dado a Caín lo que merecía y lo habría matado, perdón. En cambio, vemos la misericordia extendida hacia la gente. Pero ¿qué hay del diluvio y de la destrucción de Sodoma y Gomorra? Eso sucedió antes de la ley. En estos dos casos, Dios actuó con juicio hacia un segmento en particular de la raza humana, con el objetivo de mostrar misericordia hacia la raza humana como un todo. Esto es como cuando una persona tiene una infección en su brazo o pierna. Esta infección está empezando a propagarse y no puede ser detenida. Por lo tanto, lo único que se puede hacer es amputar la pierna o el brazo. Es una medida terrible para ese miembro en particular, pero preserva la vida del cuerpo como un todo. A veces medidas drásticas son necesarias para el bien general. Durante los días de Noé, Dios destruyó la tierra, excepto por 8 personas y un montón de animales, con el diluvio. En la época de Lot, él destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra. Era como si hubiera cáncer en la tierra. Estas gentes no podían ser purgadas y limpiadas de su pecado porque no podían ser vueltos a nacer. Jesucristo no había venido, no había muerto y todavía no había resucitado. Ellos eran muy demoníacos. Podría profundizar con más detalles sobre esto, pero la Biblia dice que apenas estamos empezando a regresar a un tiempo de maldad que se asemeja a lo de esos tiempos. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas 16, 26, 28 y 30. Así que cuando veas la corrupción y el pecado de hoy, piensa que la situación no es tan mala ahora como lo fue en los días de Sodoma y Gomorra. El cáncer del pecado era tan malo en la tierra que si Dios no hubiera destruido a esas personas, no hubiera quedado ni una virgen para que para que él cumpliera su promesa. La tierra se estaba haciendo así de corrupta al actuar con misericordia hacia toda la humanidad como un todo. Dios extirpó el cáncer para que la corrupción no pudiera cundir y propagarse hasta contaminar a toda la raza humana. Wow. ¿Ande? Amado, ¿dijo algo? No, digo que está tremendo. Oh, sí, ¿verdad? Y Es chistoso el perspectiva de Andrew que lo hizo Dios, porque si hubiera dejado la humanidad hacer lo que querían, no iba a haber virgen para dar luz a Jesús. sí. La perdición. Sí. Pues hay unos que le llaman santidad violenta. Santidad violenta, y yo creo que puede ser malinterpretada como lo hizo Elías también, haciendo que bajara fuego. Fueron cometer un error. Se puede malinterpretar el carácter. Misericordia. La hay, a pesar de el escenario violento. Seguimos. Max, ¿tienes libro ahí? ¿Quieres leer? ¿Quieres dar de nalgadas?
Dar de nalgadas. En resumidas cuentas, Dios no estaba imputando a los hombres su pecado. Romanos 5:13. Él estaba extendiendo misericordia a la gente. Así que vemos a Dios extendiendo gracia y misericordia hacia la gente y tratando con la gente que estaba haciendo cosas que posteriormente resultaron estar totalmente en contra de su voluntad. Sin embargo, Él usó y bendijo a estas personas. Entonces la ley vino y empezó a imputarle a la gente su pecado. Sirvió como un apoyo para llevarnos a Cristo. Gálatas 3:24. La ley nos confirmó para aquella fe que iba a ser revelada. Gálatas 3:23. Pero ahora que Cristo ha venido, ya no estamos bajo este ayo. Gálatas 3:25. La ley era solamente temporal. Cuando un niño solo tiene un año de edad, tiene que explicarle lo que está bien y lo que está mal, y ayudarle a establecer patrones para escoger las cosas buenas y rechazar las malas. Sin embargo, un niño de un año no tiene la capacidad para comprenderlo todo. Simplemente no puede sentarse con un niño, simplemente no puedes sentarte con un niño de un año de edad y explicarle las cosas. Sin embargo, debes hacer que te obedezca. Debes entrenar a un niño al punto de que te obedezca, no porque entienda lo que está sucediendo, sino básicamente porque tenía miedo. Si lo vuelves a hacer, te voy a dar una nalgada. No puedes simplemente sentarte con él y decirle, ahora bien, mira, si le quitas el juguete a tu hermano, le estás haciendo el juego al diablo. Satanás es egoísta y no comparte. El Señor dice, es más bendecido dar que recibir. Por lo tanto, estás sometiendo al diablo y estás estableciendo un mal ejemplo para tu vida. Nunca tendrás amigos porque serás una persona egoísta. A la gente no le gustan las personas egoístas. No podrás conservar un trabajo porque si obtienes uno, tu egoísmo se manifestará. Tu matrimonio fracasará si continúas en este egoísmo. Si tratas de explicarle eso a un niño de un año de edad, simplemente se te quedará viendo con una mirada de confusión. Ellos no pueden comprender todo eso. Pero tú puedes decir, agarre ese juguete una vez más y te voy a dar una nalgada. A lo mejor ni siquiera sabe que hay un Dios o un diablo, un cielo o un infierno. Pero cuando siente ese deseo de agarrar el juguete dirá, no, porque sabe que lo castigarán por eso. Por lo tanto, hasta que tenga la edad suficiente para comprender, en realidad puedes, a través del temor, hacer que alguien haga lo correcto. Hay un cierto beneficio en eso. Interesante, ¿eh? Era el ayo. El ayo. El niño de un año bien, ¿verdad? What? What are you talking about? Pero para los niños, Esteban, para los niños muchas veces lo más claro, bueno, para nosotros también, es explicarles como, por decir un ejemplo, la estufa, cuando la estufa está caliente, o un pan está caliente, o la comida está caliente. Allá los niños, como que tú les puedes decir al niño de un año o 2 años, está caliente la comida, pero hasta que la agarran o la prueban, se van a dar cuenta que están quemando, porque entonces ya están ellos sintiendo, no solamente es la palabra, cuidado, no hagas, haz esto, no lo hagas. Pero ya cuando lo hacen, entonces ellos ya se dan cuenta y ya reconocen ellos que así tenemos nuestra nieta, pues cuando le damos algo de comer, siempre dice, is it hot? Y le digo yo, "Yeah, it's hot", pero siempre la toca con la mano lo que va a comer y luego se lo pone en la boca y luego le hace, y esto es hot. Entonces, así muchas veces, a una manera nosotros ya adulta, en ocasiones es lo que nosotros a veces hacemos, a veces ya cuando se mete uno ya en la situación que no debería estar. Es cuando ya decimos, hijo, ahora cómo fue que me metí en este asunto, a ver cómo salgo de acá.
Entonces, hay veces se les dice, como a los jóvenes, a veces a los jóvenes los queremos también conducir, como estamos hablando, así como un tutor dentro de las iglesias, los queremos educar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes de una manera agradable para Dios, pero al fin de cuentas ellos van a hacer lo que ellos van a querer cuando están fuera del plan de Dios. Entonces ellos van a querer hacer lo que quieren hacer porque de eso también ellos van a aprender. Entonces nosotros quisiéramos que, ¿verdad? Un joven, una jovencita, en nuestras iglesias no queremos que una jovencita salga embarazada, pero al fin de cuentas cuando vienen, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? No es porque uno falló, no fue porque la iglesia falló, no fue porque es que hay cierta presión dentro de como estamos hablando del el cáncer del pecado, ¿verdad? Que está en el mundo, ¿verdad? Hace a veces a los jóvenes, donde hay esa libertad, que a veces los padres no controlamos a nuestros hijos en esa, y estos hijos se extienden a tener malas influencias o malos amigos, malas amigas, que se lo llevan por otro camino. Y nosotros dentro de la iglesia hacemos lo que más podemos, pero tenemos que tener también cuidado en las escuelas y con los amigos de ellos y de ellas, porque ahí es donde está el problema, ¿verdad? Mucha gente dice, que tú tienes muy buenos hijos o que tú tienes muy buenas hijas, pero en verdad ellos y ellas se desvían por la atracción del pecado que hay en este mundo. Y por eso es como es doble trabajo para uno, porque uno quiere, ya cuando conoce una de Dios, uno dice así, oh, Dios nos da la alegría, Dios nos da la paz, Dios nos reconcilia y Dios nos perdona, y ok, pero tenemos hijos que esos hijos van a pasar por donde nosotros ya pasamos. Y esos hijos van a tener que llegar a un punto en sus vidas donde van a tener esa confesión de fe como nosotros ya la hicimos. Entonces nosotros, como ya conocemos más adelante en nuestras vidas, ya podemos ver así como, ¿verdad? No van a aprender, como dice aquí, dándole nalgadas a los niños, porque si ustedes, los que ya tienen los hijos grandes, mientras más le dices al hijo, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso, más lo hacen. Eso no es bueno para ti, eso no es bueno para ti, más lo hacen. ¿Por qué? Porque dentro del ser humano eso es como el carácter, ¿verdad? El de estar siempre contra los padres, ¿verdad? Y yo recuerdo, yo no digo que fui muy buen hijo para nada, pero gracias a Dios, ¿verdad? Cuando ya acepté a Jesucristo, antes de que muriera mi papá, yo fui y dije a mi papá que me perdonara. Le dije, papá, perdóneme. Le dije, yo reconozco que no fui uno de los mejores hijos y yo le agradezco porque usted hizo lo mejor para mi vida y hasta el día de hoy yo vengo a reconocer lo que usted, para todos nosotros, ha sido un padre excelente. Y al poco tiempo él murió. Pero ese es un alivio para mí, poder expresarle a mi papá que yo le fallé. Yo hice cosas que no debería haber hecho como hijo. Pero cuando hay esa rebeldía dentro de uno, cuando está uno en los 13, 14, 15 y 6 años, o hasta los 21 años, 22 años, a veces estamos en esa cosa de rebelión. Y el padre quiere lo mejor para uno, nosotros a veces no lo reconocemos, porque, y tenemos que entender eso, que nuestros hijos también van a llegar a esas edades, y si hablamos del cáncer que hay en este mundo, constantemente lo hay, lo ha habido, lo hay, y lo continuará habiendo. Entonces, el plan para nosotros como padres, como pastores, como, como líderes, ¿verdad? Para la juventud, no digo que es pesado, con la ayuda de Dios no es nada pesado, pero sí es tiempo de cuando nosotros tenemos que doblar nuestras rodillas, interceder por nuestra juventud, interceder por nuestros familiares. Porque es triste porque ya cuando se comete ese error, ¿verdad? Es algo que por toda la vida se va a llevar adelante. Así es que reco- reconocemos tal vez que, así como dices, dar de nalgadas, pues sí, qué bueno que fueron nalgadas y ya no hagas eso y que lo dejan de hacer. Que eso es malo y que lo deja de hacer el joven, pero no es así. Mientras más tratamos de retener al joven, más lejos se van. Así que tenemos que tener sabiduría de parte de Dios para saber cómo guiar a nuestra juventud de hoy día. Todo. Es todo. Amén. Quisiera hablar un punto referente a lo que está diciendo el pastor Frank, y es algo que, como se nos enseñó mal, esto que estamos hablando de, un ejemplo, el hijo y que no entiende y va creciendo y decimos, ¿por qué no entienden? Y así estamos muchas veces nosotros, no entendemos porque no conocemos. O sea, el niño, ¿por qué desde el principio, desde el primer año hasta los 7 años, es vital para un niño estar con su papá? Porque ahí el papá le da la identidad,
la seguridad, la importancia y la aceptación. Entonces, Amén. esto es lo mismo que pasa con cada uno de nosotros. Nos hablan de Jesucristo, pero nos dicen que tenemos que hacer algunas normas o algunos ayos y realmente los hacemos y decir, porque eso es bueno. Pero al fin y al cabo, sí es bueno, pero realmente lo más importante es la comunión que deberíamos de tener con nuestro Padre. Eso Amén. es lo que trae una apertura a la revelación de Dios Amén. en cada momento de nuestra vida. Ya no hacemos las cosas porque mi papá se va a enojar. Ya no hago las cosas porque él, al revés, conozco a mi papá me ama y entonces lo que voy a buscar es poder vivir una vida que a él le agrada, porque lo que a él le agrada y lo que quiere para mí es lo mejor. O sea, Ujú. y esto tiene que ver con madurez. O sea, pero mientras que es niño, normalmente eso es lo que pasa. O sea, el niño no entiende ni conoce a su padre y su Ujú. padre debe de tener una responsabilidad de pasar tiempo con sus hijos. En Ujú. este tiempo, nosotros acá en Vallarta, algo de lo que hacemos no nos enfocamos como tal a ministerio. Me enfoco en mis hijos y realmente dedicamos tiempo a ellos porque yo por más que puedo estar diciendo no hagan esto, ellos, aunque aquí hay diferentes temperamentos, como en cada uno de nosotros tenemos diferentes temperamentos, hay un niño que le dices no hagas esto y no lo hace por nada, porque es más fácil, pero hay otro niño que no, hay otro niño como lo decimos, como lo dijo dijo el hermano de la estufa, que Ujú. se tienen que quemar pues Ujú. realmente no debería ser. ¿Qué Ujú. papá quisiera que su hijo se quemara? Nadie, Ujú. pero tiene que Ujú. ver con el temperamento de cada persona y al no conocer, pero creo que aquí lo fundamental, al punto que quiero llegar, es que Dios lo que busca es que le conozcamos, porque la vida Ujú. eterna es que lo conozcan a Él. Y Ujú. cuando lo conocemos, todo empieza a cambiar. Pero mientras que Amén. conocemos una religión, realmente Ujú. la religión siempre nos va a atar, nos va a controlar, nos va a manipular. Pero cuando Ujú. conoces a Cristo, Cristo te deja en libertad y te enseña el camino que es Jesucristo. Entonces, y es lo mismo como Él nos está enseñando a nosotros como cristianos de una manera renovada, lo que estamos aprendiendo aquí con Andrew y lo que también tenemos con nuestra misma relación y comunión con Cristo, es lo que tendríamos que enseñar a todas las personas, a no Ujú. esclavizarlas a una religión o a un patrón tienes que congregarte, tienes que hacer, tienes que esto, tienes que el otro. Es lo mismo que el catolicismo y es lo mismo de cualquier otra religión. ¿Cuál es la diferencia entonces del cristianismo? Que Ujú. realmente tenemos que reconocer que el cristianismo es conocimiento de Dios, como que en una revelación de Dios como tal. No es el ayo como tal o la ley. La ley la cumplió Cristo y todo lo que está en Cristo está separado para Dios. Entonces, si yo ya soy salvo, yo ya soy santo, yo ya soy puro por Él en nosotros, lo que Él ve siempre, el Padre ve en mí, es a Cristo. Entonces, qué interesante es el conocimiento con respecto al niño y con respecto a un papá. Creo que lo más importante de un papá es que el niño conozca al Padre. Y Amén. creo que eso trae mucha revelación a lo que uno como cristiano debe hacer, pero lo hacemos bajo el fundamento del amor, porque Él nos amó primero. Amén. Amén. Max. Yep. Solamente quería pues agregar un poco en cuanto a guianza y dirección. Toda la relatoría de lo que hemos visto el día de hoy, veo que de alguna manera desde el principio Dios ha estado tratando con las emociones y los sentimientos Ujú. personales, internos y únicos. ¿Cómo le dice a Caín por qué ha decaído tu rostro? ¿Por qué estás enojado? Ahorita Pastor Frank comentó algo muy interesante. Hasta que el niño siente que se quemó, entonces va a dejar de estar tocando lo caliente. Ujú. Igual, las bendiciones de Dios en nuestras vidas, ahí están, pero a veces no las sentimos. ¿Por qué? Por X motivo, por X razón, por X causa, pero ahí están. Entonces veo cómo de alguna manera eh, se trata de guianza y dirección todo el tiempo, de Dios para con nosotros, de nosotros para con los hijos y también para con los demás, porque todo en nuestra vida espiritual eh, obra para bien, para nosotros mismos Mm. y para
los que están en el círculo cercano, íntimo, personal, o también para los que influimos de alguna manera. Entonces, veo que todo trata de guianza y dirección, pero con la reserva de que Dios nos permite el libre albedrío. Nosotros decidimos. Ujú, Si yo siento que no soy bendecido, no es que no sea bendecido. Las bendiciones de Dios han estado ahí por todos los tiempos. ujú. Amén. Entonces, veo que trata de guianza y dirección hasta el final. Ya sabemos a dónde vamos a ir nosotros, pero nuestros hijos lo saben, los Mm, hijos de nuestros hijos, o hay algunas personas que no tienen o no han conocido una relación con Dios. mm. Nada más esa mi observación. Amén. Ese Max. Es cierto. Vamos a terminar, hermanos. Ya tenemos la hora. Muchas gracias por su participación hoy. Ha sido un excelente estudio. Seguiremos la próxima semana ah, para terminar este capítulo y a lo mejor podemos alcanzar a hacer algunas preguntillas por ahí. Pero, hermana Zaira, ¿quieres orar para terminar? Amén. Ahí. No está, pastor. No está. Ok. Se quedó congelada. Congelada. Pastor Jimmy, ¿quieres orar, por favor? ¿O no estás? Sí, pero Un pedazo. la hermana Zaida está dormida. Diga al pastor que se levante, por favor. No, ya. Ay, mándele saludos, pastor. Yo se lo saludo con gusto. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias porque tú no eres nada de lo que la gente piensa. Tú eres Amén. mucho más allá de lo que podemos pensar e imaginar. Amén. Gracias porque te has revelado a nosotros, porque tu misericordia y Amén. por la gracia en la cual hoy andamos, porque no andamos por vista, andamos por fe. Amén. Y todo lo que hacemos ahora en la carne lo hacemos en la fe de ti, en Amén. ti. Creemos, Señor, que todo lo que estamos aprendiendo, creemos que no solamente es algo, una enseñanza que nos ayuda al intelecto, sino que una enseñanza que nos revela quiénes somos en nuestro espíritu. Amén. Gracias por todo lo que tú estás haciendo, gracias por nuestros pastores, porque Sí. reconocemos que tú has puesto en ellos tu corazón y tienes ese corazón, papá, para o has puesto tu corazón en ellos para poder ser de bendición para cada uno de nosotros. Los honramos y oramos por cada persona que está hoy aquí Amén. en esta sala. Así es. Gracias por todo lo que tú estás haciendo. Amén. Síguelos bendiciendo en el nombre de Jesús. Amén.